Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 22 de mayo del año 2025, señores. En la noche de ayer en el oriente cubano se calentó la cosa, el régimen opresor castrista sigue apretando la tuerca, sigue aumentando e incrementando los apagones, sigue habiendo desabastecimiento, sigue habiendo carencias, sigue habiendo falta de medicamentos, sigue habiendo hambre, el pueblo cubano está cansado. Y en Bayamo, en un reparto de Bayamo, el pueblo salió a las calles a pedir electricidad, agua y comida, en fin, a pedir libertad. También el distrito número 9 de Santiago de Cuba, en el reparto José Martí, según reportó el periodista independiente Yosmani Mayeta y sacó imágenes de ese momento, el pueblo salió pidiendo las mismas cosas. Señores, el pueblo cubano está cansado. Las condiciones que propiciaron que el pueblo saliera a las calles de San Antonio hasta Maicí el 11 de julio del año 2021 están dadas nuevamente. Bajo el régimen dictatorial de este títere Díaz-Canel se ha agudizado como nunca la crisis y la situación económica y la situación social dentro de Cuba. El cubano está que no puede más, son 20, 18, 36, 40 horas de apagones. El régimen se justifica con el embargo mientras sigue haciendo congresos, eventos, ferias internacionales, sigue viajando los miembros de la cúpula dictatorial alrededor del mundo y gastando cientos de miles de dólares en sus viajes, en sus festividades, mientras el pueblo cubano sigue soportando apagones, sigue soportando hambre, sigue soportando las miserias en las que el castrismo los tiene condenados desde el año 1959. El pueblo cubano está cansado. En cualquier momento se vuelve a dar otro estallido social como el del 11 de julio del año 2021 y déjenme decirle una cosa, no son las mismas condiciones porque muchos me dicen no va a pasar nada. En el 2021, el 11 de julio, ni los Estados Unidos ni ningún país libre del mundo ayudó al pueblo cubano a alcanzar sus aspiraciones de libertad. No, no fue así. Lo que pasa es que el 11 de julio del 2021 en la Casa Blanca había un presidente que para nada estaba comprometido con la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de los países que sufren bajo regímenes dictatoriales comunistas. ¿Qué pasó con eso? El mismo día que sucedió lo del 11 de julio, el senador Bob Menéndez por el estado de New Jersey, senador que lo han expulsado del Senado y que está enfrentando ahora una situación legal, ¿no? Por malversación, por estafa y por aceptar sobornos, cubano-americano por New Jersey, pues era el jefe de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos en aquel momento y llegó a la Casa Blanca corriendo y las primeras declaraciones que hizo fue el gobierno de los Estados Unidos no se va a meter en esa situación, no piensen que va a haber una invasión ni va a suceder nada. Estas fueron las palabras en aquel momento de Bob Menéndez y una semana después Biden se reúne con miembros de la sociedad civil dentro del exilio. Entre ellos estaba el cantante Yotuel, estaba Emilio Estefan y había algún que otro senador y congresista cubano-americano, y allí les prometió que iban a tomar medidas urgentes la administración Biden con la situación que se había dado de la violación no a los derechos humanos del pueblo cubano y la brutal represión que el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel desató contra el pueblo cubano por órdenes de las Fuerzas Armadas, por órdenes del Ministerio Interior, por órdenes de Raúl Castro, de Ramiro Valdés y de los 4 comandantes y generales viejos allí que quedan decrépitos, que fueron los que al fin y al cabo le dieron la orden de combate, como dijo él ante la televisión oficialista ese 11 de julio sobre las 2 de la tarde aproximadamente desde el Palacio de la mal llamada Revolución. Lo que sucedió después todos lo sabemos, represión, más de 1000 cubanos arrestados, muchos de ellos todavía cumpliendo severas e injustas condenas en las mazmorras del castrismo por salir pacíficamente a manifestarse y a pedir lo que todos, la mayoría de los cubanos anhelan y desean, que es la libertad. Ya no están dadas las mismas condiciones. ¿Qué hizo Biden en aquel momento? Todas las promesas fueron mentiras. Prometió internet para todos los cubanos libres, eso nunca existió. En 3 meses iban a darle internet a todos los cubanos, eso jamás existió. Prometió que iban a cortar los vuelos, que iban a arreciar más las sanciones contra la cúpula militar castrista y por el contrario permitieron que hijos, nietos y testaferros de la cúpula dictatorial castrista vinieran en esa oleada de casi 1 millón de cubanos que durante la administración Biden, aprovechando la política de fronteras abiertas, entraron a los Estados Unidos. Y hoy muchos de ellos están aquí en este país siendo soporte financiero y soporte ideológico de la dictadura opresora castrista. Ese es el legado que dejó Biden después de las protestas del 11 de julio. Pero ahora está Donald Trump en el poder. Ahora tenemos un secretario de Estado, hijo y nieto de cubanos, que conoció de primera mano desde su niñez los horrores que ha vivido el pueblo cubano bajo el castrismo. Y yo no
creo ni considero que Marco Rubio y Donald Trump y el resto de los miembros del gabinete que hoy está en la Casa Blanca se queden de brazos cruzados en el caso que el pueblo cubano vuelva a hacer lo mismo que pasó el 11 de julio y desde San Antonio hasta Maicí, unidos salgan a pedir libertad, intervención humanitaria y el fin de la dictadura genocida castrista. Y fíjense si es así que el congresista cubano-americano por la Florida, Carlos Jiménez, hace aproximadamente un mes, en unas declaraciones que hizo, que yo las compartí también, dijo que la libertad estaba en manos del pueblo cubano. Si el pueblo cubano se lanza a las calles y la dictadura opresora y genocida castrista vuelve a hacer la misma ola de represión que el 11 de julio, los Estados Unidos se arrojarían, ¿no?, el derecho de ayudar al pueblo cubano en sus aspiraciones de alcanzar la libertad y la democracia. Y los criminales del régimen opresor castrista, ese policía que saca a reprimir, ese chivato de la Brigada de Respuesta Rápida, ese oficial de la Seguridad del Estado, que siguiéndole juego al régimen opresor castrista y teniendo también carencias, apagones y todas las calamidades a las que el resto del pueblo cubano está sufriendo por culpa de la dictadura opresora, que se ríe del pueblo cuando en la mesa redonda dice el viceministro de Energía y Minas que tienen que seguir resistiendo y luchando mientras ellos duermen con aire acondicionado, mientras ellos viajan por todo el mundo, mientras ellos tienen cuotas especiales de alimentación a costa de la miseria, el hambre y las desgracias que está soportando y sobreviviendo el pueblo cubano, pues simple y llanamente tendrán que pagar ante tribunales internacionales, tendrán que pagar ante la opinión internacional cuando Cuba finalmente sea libre y sienten en el banquillo de los acusados a todos los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Yo creo fervientemente que la libertad de Cuba cada día está más cerca. ¿Y saben por qué está más cerca? Porque no porque nosotros queramos que el pueblo cubano se lance a las calles. El pueblo cubano se tiene que lanzar a las calles porque el pueblo cubano es el que está sufriendo el apagón. El pueblo cubano es el que está viendo cómo su hijo se tiene que ir a la escuela con el estómago vacío, cómo ese bebito pide clamando y grita por leche, y el régimen opresor castrista le vende la leche en una MIPYME a 3.000, 4.000 pesos un paquetico que no alcanza ni con el salario de su padre y su madre juntos para poder comprar ese paquete de leche y seguir satisfaciendo con los salarios miserables que el castrismo paga las crecientes necesidades del pueblo cubano. El pueblo cubano es el que ve como un niño, como un anciano, como cualquier cubano en un hospital se va de las manos y fallece por falta de recursos, por la falta de higiene, por la falta de personal médico, que mientras escasean los hospitales y policlínicos de la isla, los exportan alrededor del mundo para seguir buscando los dólares que tanto necesita esa dictadura opresora para poder seguir manteniéndose en el poder, para seguir garantizando la vida privilegiada de los hijos, nietos y testaferros de la cúpula dictatorial, para seguir sobre todo exportando esa ideología de desgracia, de miseria, de odio y muerte que es el comunismo y es el castrismo alrededor del mundo. Por eso desde La Tijera tenemos un compromiso con la libertad, con la verdad, con los derechos humanos del pueblo cubano, y vamos a seguir denunciando al castrismo como los máximos y únicos responsables de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Vamos a seguir señalando a los testaferros del castrismo dentro y fuera de la isla como los culpables y el sostén de la desgracia del pueblo cubano por más de 6 décadas. Vamos a seguir señalándolo, vamos a seguir mostrándole al mundo la realidad de lo que sucede en Cuba, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo y como lo hacen los testaferros de esa dictadura alrededor del mundo, como lo hizo Luisito Comunica, que no fue capaz de visitar a la familia de ningún preso político porque hizo programas dirigidos dentro de Cuba, y en el último programa que acaba de sacar en el día de ayer en su canal de YouTube, lo que hace es alabar el sistema culinario y prácticamente lo que hace es mostrarle al mundo una imagen distorsionada de la realidad cubana, una realidad de hambre, de miseria, una realidad de represión, una realidad de desgracias y calamidades en las que está condenado el pueblo cubano por culpa del régimen opresor castrista. Por eso yo le digo a los extranjeros que no viajen a Cuba, no travel to Cuba. ¿Sabe por qué? Porque cada dólar, cada centavo, cada euro que un turista extranjero lleva a Cuba es dinero para seguir soportando y manteniendo la represión y la agonía del pueblo cubano. Por eso vamos a seguir alzando nuestra voz, vamos a seguir denunciando el castrismo, vamos a seguir mostrándole al mundo la realidad y la verdad de Cuba, y lo haremos con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado. Les deseo un lindo jueves, muchísimas bendiciones, libertad para el pueblo cubano. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Buen día.